Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Hoy vamos a hablar de este hermoso billete. Yo soy del país de México y este es un billete que nosotros utilizamos. Este billete de 100 pesos, la moneda mexicana se llama pesos y este es de 100. Pues bueno, este billete es un billete diferente que apenas acaba de salir a circulación hace poquito tiempo. Está los dibujos, las letras, todo está en forma vertical. Miren cómo son los otros, les voy a mostrar otros billetes que tenemos de otras denominaciones. Miren, aquí tengo este billete de 20 pesos, es en forma horizontal. Tengo este otro que también es de 100 pesos, es de forma horizontal. De 50, 200 son de forma horizontal. Y este todo está en forma vertical. Está todos los dibujos, los textos y palabras que hay en el billete. Es un billete que mide 132 milímetros por 66. Y el material del que está hecho se llama polímero. Este billete fue declarado por la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios el más bonito en abril del 2021 de este año. Se hizo la declaración del billete del mejor billete. Esas fueron las palabras, el mejor billete. El mejor billete en su seguridad y por su diseño, por el material con que está hecho. Participaron 100 billetes de diferentes países del mundo y México con este billete fue el ganador. El segundo lugar fue el de 20 libras de Escocia. Entonces, pues este billete es de color rojo en gran parte del billete. Mira como la parte esta del vestuario de esta mujer es rojo. Acá arriba un rojo intenso donde está el 100 y acá un rojo más bajito. Y este formato vertical pues es muy diferente, muy original. Es el primero que sale así en México. De ese lado está así y lo volteamos. También está en forma vertical. Por los dos lados tiene vertical todo su diseño. Y por ejemplo el número de serie aquí está en horizontal y aquí está también de este lado en vertical. Y representa el periodo de la colonia de México. Nosotros fuimos colonizados por España y éramos una colonia de España. Entonces en esa época de la colonia vivió esta mujer que está aquí en la foto, que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, porque era monja. Ella fue puesta aquí en el billete porque es una mujer que fue una gran poeta y escritora, y ella peleaba por los derechos de las mujeres para estudiar, para prepararse académicamente, porque en su época las mujeres no podían ir a la escuela. Para ella poder ir a la escuela a estudiar, en un principio la vestían de hombre para que se confundiera con los niños. Y pues en esta parte del billete que se llama, este lado es anverso, representa ese periodo de la historia de la colonia. También miren, aquí hay un arco
es transparente y aquí se puede ver mi dedo. Y ahí también se puede ver, voy a acercarlo un poquito a ver si se puede ver, a ver si se lo pueden apreciar. Ahí está también visible la palabra 100 pesos. No estoy segura si lo pueden captar, yo sí lo capto, pero ahí está. Y hay mariposas, miren, pueden cambiar de verde a dorado, un verde fosforescente a dorado. Hay mariposas, acá hay otras más. Hay diferentes mariposas por todo el billete. Y este es un colegio, se llama el Colegio de San Ildefonso. Es un gran edificio de la época colonial que se usaba como, en algún momento se usó como universidad. Y miren, el color verde fosforescente y dorado cambia cuando muevo el billete. El billete tiene relieves, el número 100 está en relieves y está hecho así para que las personas invidentes o con debilidad visual puedan conocer qué billete es. Vamos a voltearlo para ver qué hay acá. Miren, de este lado, aquí está el arco transparente. Y ahí también se nota el 100 de 100 pesos. Y mariposas. De este lado, miren lo que está representando. Es el ecosistema que hay en México, en los estados de México y Michoacán. Es un ecosistema de bosques templados, reserva de la biosfera, mariposa monarca en los estados de México y Michoacán, patrimonio natural de la humanidad. En esta área, que es patrimonio natural de la humanidad, vienen las mariposas monarca que viajan desde Canadá. Miles y miles de kilómetros viajan para venir a reproducirse a esta gran reserva. Miren, aquí está esta planta con estas flores blancas. Las pusieron ahí porque es la planta que utiliza la mariposa para alimentarse y para ahí tener sus capullos y se reproduzca, se alimenta y para reproducirse. Por eso la pusieron aquí. Se llama flor de algodoncillo y es de color blanca. Ahí tenemos las mariposas monarca. Y también otro dato interesante es que aquí en esta área de esta reserva natural existe la mayor cantidad de especies de pinos que existen en todo el mundo. El 50% de todas las especies del mundo en pinos están aquí, en este lugar. Y lo que más abunda ahí en esta área son los pinos, el encino y el oyamel. Son los árboles que más abundan, en donde pues sirven para que la mariposa monarca se reproduzca, viva una temporada y luego se regresan a Canadá. Pues viven aquí en México en la temporada donde hace calor y en Canadá hace frío. Como todos sabemos, Canadá hay temporada que está muy, muy frío, ¿no? A meses de invierno, extremadamente frío, y se vienen para acá. Y otra cosa que tiene este billete, miren, de este lado ahí grabaron a esta hermosa mariposa que cambia de color, entre color verde, diferentes tipos de verdes y dorado. Y este billete pues es uno de los más usados
En México tenemos varias denominaciones de billetes, pero es uno de los más usados. Y pues para las personas que son coleccionistas, este billete va a ser uno de sus trofeos, de sus máximos, pensando yo desde el punto de vista de que es diferente a todos los billetes que tenemos, porque está en formato vertical. Es muy diferente. Pues aquí con la vista del billete, los invito a que se suscriban, que le den like. Gracias por haber visto mi video y nos vemos en un siguiente video.